Hola a todos, yo soy Claudio Castillero, pintor mexicano, y mi nuevo asistente de taller, Donald Miguel. Hoy en este especial de Día de Muertos les voy a contar de mi serie litográfica de Día de Muertos. ¡Tarán! En 2017 generé esta serie de litografías y bueno, para que ustedes sepan, una litografía es una impresión hecha en piedra, en prensa antigua, todo hecho a mano. Yo hacía estas litografías en la Academia de San Carlos, en el taller de litografía. Estas litografías hablan de la alegría del Día de Muertos y cómo nuestros muertos vienen a visitarnos, haciendo ya una fiesta para continuarla acá con nosotros. Además de eso, de cómo nos preparamos nosotros y nos cambiamos la máscara del diario por una máscara del Día de Muertos para celebrar con ellos. Además, hay unas litografías de mensaje profundo, como los hermanos Omemictla y el cactus de la vida, donde la vida se representa como un cactus que muere y vuelve a renacer cíclicamente. Y también la alegoría de la vida que se va volando, que es que la vida se pasa muy rápido. También generé una muy especial que es Mictlantecutli sucumbiendo ante unos panes de muerto, donde no lo vemos feroz sino lo vemos muy antojado con estos panes que se ven muy sabrosos. Y bueno, además de esto yo continúo el siguiente año generando esta misma línea con otros personajes, que generalmente hay una calaverita y un diablito que son como muy amigos y pareja. Y además de eso se me ocurrió generar un personaje que se llama el Kale Daruma, que es la unión de una calaverita del Día de Muertos con un Daruma japonés. Y estas litografías son de tamaño mediano, pero yo quiero que mis litografías las tengan muchas personas. Entonces me ocurrió sacar una línea económica que son litografías tamaño postal, es decir 10 por 15 centímetros, con personajes. A esta serie yo le llamo los divertidos personajes del Día de Muertos, que son calaveritas, nahuales, diablitos, además de otros monstruos. Saqué unos personajes muy emblemáticos que son autorretratos. El primero de ellos soy yo como Claudio Chiqui Drácula. Y el siguiente año saqué a Frankie Claudio. Y bueno, estos cuadros, como son muy accesibles, muy fáciles de llevar, se han vendido rotundamente, además de que van enmarcados. Y se me ocurrió sacar esta misma línea en pintura en acrílico, y tengo algunos más grandes. Por ejemplo, este que también es de la Cuatlicue, que tenemos en versión pequeña y que también saqué en versión grande, y que hay algunos personajes que tengo, y bueno, estos son piezas únicas. La particularidad de este año es que las piezas son en formato circular. Asimismo, este año estoy sacando en tamaño postal de 10 por 15 pinturas en acrílico que también van enmarcadas. Y la sorpresa de este Día de Muertos es que hay una nueva colección de pegatinas, de stickers del Día de Muertos, además de que hay un pin especial de este diablito comiéndose un pan de muerto. Estas series se han expuesto tanto en México como en Japón. En Japón estuvieron expuestas en mi tercera exhibición en Tokio, Claudio of Tomorrow, y además muchos japoneses las pudieron adquirir porque son series limitadas, aproximadamente de 10 piezas. Entonces no solo yo tengo una, ustedes también se pueden llevar alguna. También ha estado expuesto en México, en diversos lugares. Por ejemplo, ha estado en el Centro CREA, asimismo estuvo en mi exhibición Sueños México-Japón. En 2018 estuvo en mi exhibición individual Encuentro de Dos Mundos en la Galería José Clemente Orozco de la Difusión Cultural de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM. Y en el 2019 en la Galería José María Velasco en la exhibición colectiva Eros y Thanatos. De esta serie litográfica, como les comenté, está la serie que es en acrílicos, que este año la particularidad es que son piezas en formato redondo, además de algunos rectangulares que ya van enmarcados. Y bueno, hay una serie especial que son las de mis familiares, que siempre pongo en la ofrenda, como la ofrenda que estamos viendo aquí, que es mi ofrenda que pongo cada año en mi taller, y que donde yo, en lugar de poner fotografías, pongo retratos que yo he hecho de mis abuelos y mis familiares difuntos. Están mis abuelos paternos, mi abuelo Gabriel, mi abuela Micaela, están mis abuelos maternos, mi abuelito Toño, mi abuelita Rosa, y también está mi expareja Cosita, y también está mi muy querido amigo el artista Edwin Daniel Gutiérrez. Y bueno, a mí me gusta mucho hacer esto porque es un homenaje a mi manera. Si en algún momento quieren
algún retrato de sus familiares difuntos, yo me sentiré muy honrado y lo haré con mucha alegría y respeto para que tengan un bonito recuerdo de ellos. Bueno, y también quiero recordar a mi amigo Porfirio Cárdenas, que falleció recientemente y que muchos lo conocían como Frida, la bruja del mar, y que varias veces vino a mi taller y aquí se hospedaba, que bueno, él pedía hospedaje, ¿no? Él venía de Zipolite, él venía de Oaxaca, y bueno, yo lo hospedé aquí 3 veces con mucho cariño, ¿no? Entonces me da mucho gusto que en su nombre se haya creado una casa refugio para mucha gente que en su misma situación viene a la Ciudad de México y necesita un hogar. Así que bravo por Casa Frida y que tengan mucha vida. Y quiero enviar muchos saludos a mi amiga Carolina Hernández, a la abuelita, a Armando Macías, que se lleva este cuadro hermoso, a Unice Ventura, la superstar, que se lleva este cuadro hermoso, a mi amigo Arturo Villegas Márquez. Y también quiero agradecer muy especialmente a mi primo Donny Kiss, que me ayudó a grabar este video, a mi amiga Yuritsi y a la doctora Dafne, que han cuidado a esta cachorrita y que recomiendo mucho su clínica veterinaria Bastet, que están en Tlatelolco y son muy profesionales y tratan a nuestros cachorritos con mucho amor. Y bueno, les quiero presentar formalmente a la nueva asistente del taller, esta perrita hermosa que se llama Tonalmeyol, que significa rayo de luz. Si están interesados en alguna de estas piezas, pueden contactarme por mis redes sociales, en mi Facebook o en mi Instagram como Claudio Castillero o por aquí, y me dará mucho gusto que alegren su Día de Muertos con estas maravillosas piezas que hago con mucho amor. Y bueno, coman mucho pan de muerto, tengan mucho arte el Día de Muertos y que viva el arte mexicano.